Radio Pasión presenta a la psicoterapeuta Estrella Calva Gómez. Un programa con sentido psicológico. Una mirada a tu interior. Solo aquí, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos de Radio Pasión, un gusto como siempre saludarlos en su programa con sentido psicológico, una mirada a tu interior. Y bueno, pues el día de hoy en este programa al que hemos denominado El agujero de las pérdidas, vamos a tener oportunidad de adentrarnos poquito a poco en ese bosque que a ratos parece más oscuro cuando hablamos de las pérdidas. Quisiera plantearles algo así como dos partes. La primera parte del programa me gustaría que fuéramos caminando de la mano y visitáramos la zona de las pérdidas en las que intervenimos. Esas pérdidas pues donde, por ejemplo, está más relacionada con nuestra interacción, con nuestra participación, cuando pierdes pues desde un objeto material, pierdes el trabajo, tu lugar de residencia. Y una segunda parte del programa, queridos amigos, irnos adentrando a esa zona de las pérdidas en las que no intervenimos. Me refiero a las pérdidas de los seres que amamos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de ciertas generalidades. Es un tema delicado, el tema de las pérdidas, y me gustaría hacerlo de verdad con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, casi descalzándome para entrar en este recinto sagrado que todos tenemos. Y partiendo de la base de generalidades, como decía hace un momento, pues aquí la primera pregunta es, bueno, tenemos que hablar de lo que es un duelo. El duelo precisamente es ese proceso interno que se produce de forma natural ante una pérdida. Repito, de forma natural, ¿no? Démonos cuenta de que al hablar de pérdidas estamos en contacto con ellas mucho más de lo que creemos. ¿Y de qué pérdidas hablamos? Bueno, pues de todo tipo de pérdidas. La pérdida de una relación de pareja, la pérdida de una relación de amistad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de nuestro lugar de residencia, la pérdida de objetos materiales, hasta la pérdida de un ser querido. Todos nacemos sabiendo que nos vamos a morir, aunque no hablemos de ello. Preferimos ni siquiera pensar en ningún tipo de pérdida y sin embargo, reitero, estamos en contacto con ellas mucho más de lo que creemos, queridos amigos. Vamos a conocer vamos a agrupar lo que sería un duelo natural del duelo complicado y tormentoso. Hay una diferencia enorme entre uno y otro. ¿Cómo es un duelo natural? A ver, síganme imaginándose el cauce de un río, el agua fluyendo, corriendo, está en movimiento. Así es un duelo natural. Lo que sucede es que sigue el agua, esa agua sigue su flujo, sigue corriendo y es este correr del agua supone entrar en contacto con la tristeza. ¿Qué es entrar en contacto con la tristeza, Estrella? Bueno, pues es estar a solas, es extrañar lo perdido, es a ratos llorar, es experimentar pues un bajón en esta energía de vida,
es experimentar tal vez la necesidad de consuelo. Y pues sí, amigos, hay que dejar que ese río siga su cauce, porque definitivamente para salir de un duelo hay que entrar en él. No hay forma de pasar o atravesarlo mágicamente. Hay que caminar por ese túnel. Pero piensa en el río, sigue su cauce. La tristeza no llega para quedarse, es decir, el agua del río corre, no se queda estancada en un solo lugar. Quédate con esa imagen. ¿Qué sucede a diferencia de esto cuando el duelo es complicado y tormentoso? Bueno, si seguimos con la imagen del cauce del río, figúrate que aquí de pronto este cauce se ve obstruido, obstaculizado por una enorme roca quizá, ¿no? Hay dos obstáculos que impiden el flujo natural del duelo. Uno de estos obstáculos es la historia que nos contamos a nosotros mismos, lo que nos decimos sobre la pérdida. Nunca voy a superar esto. ¿Por qué me sucedió esta desgracia? Esto para mí, a partir de aquí acaba mi vida. Jamás podré salir adelante. Ese es un obstáculo terrible. Y el otro es la culpa. La culpa que se ocasiona, queridos amigos, por los hubiera. ¿Y si le hubiera dicho? ¿Y si hubiera llegado antes? ¿Y si hubiera? Que sabemos que el hubiera no existe. Y estas historias y estos obstáculos nos mortifican. ¿Qué más hacen en nosotros? Paralizan la vida. Bloquean, detienen ese flujo del agua, el flujo natural de la tristeza. Si la tristeza sigue un cauce natural, pasa, nos estanca, se va. Pero si se queda detenida, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros, nuestro estado de ánimo empieza a minarse, empieza a agudizarse el dolor. El dolor es una experiencia inherente al ser humano, muy distinta al sufrimiento, porque el sufrimiento es como ese taladrar que hay en nuestra cabeza cuando comienzan estas historias, y al provocarse este sufrimiento sobre lo que me digo a mí mismo de la pérdida, es probable que, y al paralizarme, que me victimice, que no vea alternativas, que no vea la salida, ¿verdad? Entonces, te invito en este momento a revisar, bueno, ¿cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo has respondido ante las pérdidas que has tenido en esta pandemia? ¿Perdiste tu rutina? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Tu modo de divertirte? ¿Acaso tu salud física? ¿Tu salud emocional? ¿Tu salud mental? ¿Perdiste tu espacio físico, de trabajo, de estudio? Todos, como decía hace un rato, estamos conviviendo de manera muy intensa con las pérdidas, mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Cómo has fluido en este transitar por las pérdidas? ¿Has encontrado alternativas? ¿Lo que te has estado diciendo de estas pérdidas, sientes que te ha ayudado? ¿O te ha hecho sentir aún más mal? ¿Te ha hecho que te quedes atascado? Revisa eso que está ahí, ese discurso mental. ¿Te ha dejado paralizado? Porque aquí la pregunta, queridos amigos, es, bueno, hablé hace un momento de que el duelo es un proceso que sigue un curso natural. Y si sigue este curso o este tránsito natural, ¿por qué estas pérdidas en la pandemia nos están costando tanto trabajo? Quizá se deba a que las hemos callado, a que no hemos hablado de ellas, a que les hemos quitado importancia, a que hemos buscado como, no sé, escondernos detrás de muchas otras distracciones que desvían nuestra atención de ellas, no las pelamos
Y pues te tengo noticias. Las pérdidas están ahí. El sentimiento que te generan está ahí. Y sin querer y sin darte cuenta, tal vez estás obstaculizando que esa tristeza fluya. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, la sugerencia es darles un lugar, hablar de estas pérdidas, enlistarlas brevemente como acabo de hacerlo yo, tomar conciencia de ellas. Ay, Estrella, pues qué mal, porque si hago todo eso me voy a sentir muy triste. Bueno, pues justamente deja que esa tristeza, acuérdate de la imagen del río, fluya, deja que corra ese sentimiento, que esa agua del río vaya fluyendo, porque si te resistes, acuérdate que lo que se resiste, nos dice Carl Jung, persiste. Y si me resisto al malestar, este persiste. Y si me resisto a enfrentarme a esta prueba y me sigo oponiendo, esta va a seguir ahí. Es la piedra tapando el cauce del agua, ¿no? Vamos a ponerlo de este modo, queridos amigos. Imagínate un círculo y tú girando o caminando en la circunferencia de ese círculo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Vamos claros, un círculo, tú girando en el sentido de las manecillas del reloj por esa circunferencia y haces una primera parada en lo que sería la aceptación de lo que sucedió. ¿Ok? Ya no lo tienes, ya no está ese trabajo, ya no está esa rutina, ya no está ese espacio físico. Esas circunstancias que te llevaron a esa pérdida, pues son las que fueron, ¿no? Esta aceptación es la que inicia el movimiento, el tránsito por este círculo. Si desde los primeros pasos empiezo con la queja y el lamento, no avanzo. Ahí me quedo paralizada. Imagina que sigues avanzando, que sigues avanzando, que sigues avanzando, y haces una segunda parada donde quizá te animes a agradecer lo que tuviste. Ese trabajo que hoy no tienes, que ya no está, pero agradeces el tiempo que lo tuviste, por lo que aprendiste en él, por lo que te dejó, por lo que pudiste aportar, por las personas que conociste. Si es un lugar de residencia, pues por los vecinos que tuviste, las experiencias que compartiste ahí con la gente que vivía cerca de ti. No sé, cada quien sabe qué fue lo que ha ido perdiendo en esta pandemia. Pero es importante detenernos a hacer este pequeñito recorrido, porque si te fijas, estamos avanzando en el círculo, hasta llegar a la tercera parada donde podemos renovarnos. Al movernos, estoy en contacto con la vida. La vida es movimiento, queridos amigos, la vida es movimiento. Cuando no me muevo y me paralizo y me bloqueo y no puedo tomar acción, comienzan las dificultades, comienza la mortificación. Entonces, esta renovación, este generar movimiento, permite que transitemos por este ciclo y mientras más pronto lo hagamos, podemos fluir hacia las acciones pertinentes, hacia las nuevas soluciones, a donde nos lleva este reacomodo de la vida. Y precisamente en este momento quiero compartirte una historia que se la escuché a Jorge Bucay, la historia de dos ranas que caen en un balde de nata. Estas dos ranitas curiosas se asoman a este balde de nata y al caer en este líquido espeso, ellas sienten que no hay forma de nadar, ¿no? Están como si hubiésemos caído en arenas movedizas y que con mucha facilidad se están hundiendo, que no hay forma de nadar hacia la orilla, ¿verdad? Porque es un líquido que no permite ese nado ágil.
Entonces, una de estas ranitas, cansada de estar pues moviendo las ancas, dice: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene seguir moviéndome si voy a morir? No tiene caso, esto no tiene sentido. ¿Para qué luchar? ¿Para qué seguir adelante? Prefiero sencillamente, si ya es el final, dejar que pase y se acabó. Y efectivamente, deja de moverse. Y a los pocos segundos parece que ese líquido espeso se la traga y desaparece. En tanto la otra ranita, su compañera, dice: pues no sé si este sea o no el final, pero yo no quiero que el final me sorprenda inmóvil. Yo voy a tratar de seguir luchando hasta el último momento y no voy a parar, aún estando cerca la hora. Y da, y dale, y dale, y mueve las ancas, y tanto bate aquel líquido espeso que de pronto, después de un largo rato de estar en esto, cuando ella se da cuenta, aquella nata se había convertido en mantequilla. Y desde esa base sólida, resbalándose, ¿verdad?, logra dar un par de brincos para acercarse a la orilla del balde y saltar fuera de él. Creo, mis queridos amigos, que esta historia, pues aparentemente tan inocente, nos puede enseñar mucho, ¿no?, con respecto a esta forma de enfrentar las pérdidas y el duelo. Si la historia que me cuento no tiene caso, efectivamente la vida cambia después de una pérdida, eso es indiscutible, sea cual sea. Pero si no decido retomar la vida, voy a terminar hundiéndome como la primera ranita. Quizá una alternativa que pongo sobre la mesa podría ser revisar situaciones que en el pasado hayan sido complicadas en tu vida, donde has visto o recuerdas que has salido adelante. Y a lo mejor revisar que en aquella ocasión, pues, recurriste a tales herramientas para no tirar la toalla, como decimos aquí en México, no darte por vencido. Puede ser una forma, pues, como de agarrar valor, ¿no? De decir: sí puedo, este es un reto diferente, pero estoy hecho para enfrentar esta pérdida, ¿no? En el presente, quizá yo te animaría a que pudieras como tomar enfoque en algo que te guste, no enfocarte en lo que te disguste. Hace una semana hablaba yo con una amiga muy querida que justamente compartía con el auditorio de Radio Pasión que esta fue una de las palancas que ella accionó para salir adelante de una pérdida. Enfocarse en tener un camino por donde caminar, enfocarse en hacer algo, en un proyecto que le permitiera reconectarse con la vida, que le gustara, y eso, que le ayudara a tomar enfoque, que además pues le generara emoción, ¿no? Que le pudiera generar pues el tener la mente activa. Esta es una agarradera muy útil cuando nos encontramos en un proceso de duelo, queridos amigos. Vamos en este momento a entrar a esta segunda parte de las pérdidas en las que nosotros directamente no intervenimos. Y me refiero a la muerte, donde pues humanamente no podemos evitarla, ¿no? En lo personal siento que es un tema más bien divino, algo que trasciende. Y pues aquí en el tema de la muerte hay otras escalas que hacer en este recorrido del duelo, que tampoco creas que son tan diferentes, ¿no? En un primer momento, cuando estamos
se nos notifica la pérdida de un ser al que amamos, entramos en shock. Es una de las primeras fases que enfrentamos psicológicamente. Nos quedamos como en la negación, como si algo en nosotros se resistiera a aceptar que eso está ocurriendo en la realidad. Algo dice, no es cierto, no es así, no está pasando, ¿no? Después viene como una resistencia, ¿no? Es esta parte de no es posible, no lo quiero, me enojo, me rebelo ante esa realidad, ¿no? Y lo comento porque estas emociones, que son precisamente emociones aflictivas de las que hemos hablado, y sabemos, lo hemos dicho muchas veces, no nos gustan, pero están ahí para ayudarnos a transitar por momentos tan difíciles como estos. Resistirnos a experimentar estas emociones, queridos amigos, no nos ayuda. Es la piedra bloqueando el cauce del río. ¿Hay que experimentar enojo? Sí. ¿Tristeza sería la tercera fase del duelo? Sí. Tristeza y miedo. Hasta llegar a la aceptación como cuarta fase del duelo. Pero no te imagines que esto es primer escalón, estado de shock, segundo escalón, entro en resistencia, me enojo, tercer escalón, caigo en un estado de tristeza, de depresión, me empiezo a asustar, me da miedo, cuarto escalón, llego a la aceptación. Esto es una espiral donde subimos y bajamos y pasamos de una fase a la otra y nos regresamos a la primera y me paso a la tercera, de la tercera regreso a la segunda. Así es el proceso de duelo cuando se trata de la pérdida de un ser querido. Y la misma aclaración que hicimos cuando hablábamos de las pérdidas en las que sí intervenimos, aquí el duelo también sigue un proceso natural o puede seguir un proceso complicado. Cuando tenemos un duelo natural ante la pérdida de un ser querido, pues contamos con un montón de apoyos que favorecen este proceso, ¿no? Que es pues desde el velorio. Yo sé que ahorita es un poco difícil en pandemia hacerlos presenciales. Hemos experimentado velorios por plataformas virtuales, el acudir a dar el pésame, recibir condolencias, el entierro, la cremación de nuestro ser querido y todos los ritos según el credo que profeses, que acompañen esta despedida. Son apoyos que sin duda alguna favorecen el curso de este duelo de manera natural, ¿no? No sé lo que acostumbren a hacer en tu familia, quizá algún homenaje que se le pueda rendir a tu familiar. Y todo ello es eso, favorecer, ir como con la corriente del río, que complica un duelo los mismos incómodos pasajeros que complicaban el duelo en el caso anterior. Lo que pensamos y lo que nos decimos de la pérdida de ese ser querido y la culpa, los hubieras. Nos enfrentamos exactamente con el mismo proceso mental. ¿Qué palancas poderosas podríamos considerar en momentos de duelo? Pues mira, me gustaría mencionarte 4, sin ser ni pretender dar una receta de cocina, por eso las llamo palancas única y exclusivamente, y darte una quinta en la que quiero considerar a los más pequeños de casa, a los niños, que también experimentan el duelo. No por ser niños ellos quedan exentos de este proceso interno natural. Entonces vamos a ver la primera palanca. Esta primera palanca tiene que ver con el retomar una rutina cotidiana. Es algo que platicábamos en la entrevista del programa pasado. Mi amiga nos decía, ella había enfrentado una pérdida
Y la rutina, sus palabras más o menos textuales fueron, lo fue todo. El tener que hacer las cosas, salir de la cama, darte un baño, arreglarte para salir a la calle, esos pequeños pasitos, ¿no? Fueron generando movimiento. Y reitero, el movimiento, amigos, es lo que nos conecta de nuevo a la vida. El levantarte de la cama. Eso es importantísimo cuando nos encontramos en una situación de duelo. Otra palanca que podemos activar es la de reconocer y sentir las emociones, decíamos las de las fases del duelo por las que estamos atravesando. Hablar de esas emociones, ponles palabra. Un error gravísimo, me toca a veces escuchar estas historias, personas que creyendo que es un bien el que se hacen a sí mismas y a las personas que viven con ellas, es que no se hable y no se mencione la pérdida, no se mencione la muerte, no se hable de ese ser querido y se vaya pues por la vida navegando como si no pasó nada, todo sigue normal. Esto termina generándonos un estado de confusión tremendo porque la emoción está ahí esperando que se le dé como el banderazo de salida, ¿no? Y aunque no digas que te sientes triste, la tristeza es como la humedad. Quizá no la ves o no sabes por dónde se está saliendo el agua, pero cuando te das cuenta, la pared, híjole, ya te das cuenta porque está la pintura toda picada o ya se te cayó ahí un pedazo de yeso y de repente dices, pues ¿de dónde, no? Así es la emoción. Aunque no queramos reconocerla, va a estar ahí. Y va a ser peor no reconocerla y que se manifieste como una humedad. Entonces, creo que el poder hablar de la emoción, darle un lugar, no es que desaparezca la emoción, pero por lo menos dejas de cargarla, dejas de tenerla ahí como una piedrita en el zapato todo el día. ¿Sí me explico? Y si hablar y decir que te sientes triste permite que aflore el llanto, eso te va a ayudar en ese momento a sentirte mejor. No te vas a quedar llorando todo el día, pero esa pequeña salida de la tristeza te permite dar el siguiente paso en este proceso del duelo. Acuérdate, el agua del río fluyendo, ¿no? Dice aquí, bueno, tomé una nota con respecto a esto de las emociones. Nos decía mi amiga, guardar la emoción en un cajoncito. Guardarla y no dejárnosla puesta. No bloquearla ni luchar contra ella. Una tercera palanca que podemos activar cuando estamos hablando del duelo es una palanca que nos ayuda contra estas historias que nos contamos y los hubiera, ¿no? Que nos llenan de culpa. Y pues la invitación es a que cambiemos el enfoque del lamento, el enfoque de la pérdida, el enfoque de lo que no nos está gustando, por un enfoque donde empecemos a tomar cosas de la realidad que nos estén funcionando, que tratemos de estar más en el aquí y en el ahora, haciendo respiraciones conscientes. Y este enfoque en lo que hay, poco a poco empieza a darnos soluciones creativas, empieza a colocarnos frente a nuevos proyectos. Aquí me gusta comparar esto como cuando alguna vez en la cocina, no sé, llegas a hacer algo de comer
pues con prisa y quizá no preparaste una receta, ¿no? Como nos diría Lupita Gual aquí en su programa de Los Rollos de Lupita por Radio Pasión. Ella normalmente siempre tiene recetas deliciosas, pero si alguna vez llegaste a la cocina sin receta, un poco apremiado para hacer la comida, abriste el refrigerador y la despensa para ver qué había y con eso preparar el platillo de la comida e ingeniártelas. A veces así es, amigos. No tenemos o nos quitaron los ingredientes que necesitábamos para preparar nuestra receta y nos dejaron otros y nos pusieron otros. Y con esos hay que cocinar y con esos hay que vivir. Entonces, cuando empiezo a mezclar esos nuevos ingredientes, esos nuevos sabores, empiezan a llegar esas nuevas maneras de adaptarme a la vida desde la ausencia de esa persona que ya no está, desde ese agujero que deja la pérdida. Sí, ese agujero no se llena, ahí queda. Aprendo a vivir con ese agujero. Aprendo a vivir la vida con ese agujero. Pero aprendo a encontrar nuevas alternativas. Una siguiente palanca, que sería la cuarta, es buscar hacer equipo con personas que nos sean cercanas afectivamente, nuestros amigos, nuestros familiares, buscar pequeñas redes de apoyo que en algún momento dado estén ahí para sostenernos un poquito en estos momentos complicados, porque la vida sigue adelante, porque hay que seguir haciendo el súper, hay que seguir preparando comida, hay que seguir alimentando mascota, hay que seguir atendiendo niños chiquitos, no sé, digo el caso que sea, ¿no? Entonces a veces es importante también tener la humildad para decir, necesito ayuda. Eso no te hace débil. Hay un error muy grande aquí. Yo voy a mostrar fuerza y voy a hacer como que no pasa nada. Eso te hace débil. Si pides ayuda y le das lugar a la emoción, eso te fortalece frente a la pérdida y frente al proceso de duelo. Busca equipo, busca ayuda, crea tu red. Se vale pedir ayuda. ¿De acuerdo? Y me voy a la quinta palanca de la que hablaba hace un momento, que tiene que ver con el apoyo que podamos mostrar con los pequeños de casa, con los niños. Las pérdidas son para grandes y chicos, queridos amigos. Y generalmente cuando un niño está en duelo, es porque detrás hay un adulto que también está en duelo. Estos pequeñitos, además de cargar con su duelo, cargan también con el duelo de los papás, es decir, su tristeza más la tristeza de papá y de mamá, o de los adultos significativos que los rodean. Y aquí me detengo un poquito a aclarar esto, porque ellos, como esponjitas que son, absorben la emoción de los grandes. Y de lo que se trata es que seamos conscientes que los adultos, los papás, somos nosotros. Y que eso no quiere decir, bueno, voy a hacer de cuenta que todo está bien. No, pobre niño, lo metes en una confusión terrible. Claro que no todo está bien. Acaban de perder a alguien muy amado y estás triste. Se vale reconocer la tristeza delante de tu hijo. Es necesario reconocer la tristeza. Es necesario reconocer tu emoción delante de tus hijos. Pero no para cargarlos a ellos con tu emoción, sino para poder decirles, sí, estoy triste. Y aquí te van las 4 palabras mágicas. Yo puedo con esto. Yo puedo con esta tristeza, hijo. Yo puedo con estas lágrimas. Yo puedo con esta frustración. Yo me hago cargo, porque por eso soy el grande, soy el adulto. Y yo estoy aquí para apoyarte a ti, con tu tristeza, con tu enojo, con tu frustración, con tu desolación, con tu desconsuelo.
Yo me hago cargo de lo mío. ¿Cuántos niños van cargando su tristeza, más la de papá y mamá, más la de los adultos que los rodean? Y empiezan muy pronto a hacerse cargo de lo que no les corresponde. Entonces, con todas sus letras, amigos radioescuchas, con todas sus letras hay que decírselos: sí, mi amor, sí estoy triste, pero yo puedo con esta tristeza. No tienes idea del alivio emocional que esa criatura va a experimentar, de percibirte fuerte, de percibirte capaz de hacer frente a esto, porque va a tener en quién respaldarse, en quién apoyarse. No va a tener que cargar contigo y hacer a un lado sus propias emociones. Esto es parte de la madurez emocional, es parte del ABC que tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. Y no es nada más cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. Es cuando estamos frustrados de esas otras pérdidas de las que hablábamos al principio del programa, a las que también les necesitamos dar un lugar. Ninguna pérdida es insignificante, amigos radioescuchas. Ninguna pérdida es insignificante. Todas necesitan ser reconocidas. Absolutamente todas. Acuérdate, no es la intención reconocerlas para que te deprimas y te quedes estancado ahí, sino que todo lo contrario, para que permitas que fluya ese sentimiento y puedas seguir adelante. ¿Ok? Hay una sugerencia con los pequeños y también con los adultos. Es a veces, bueno, si no te gusta escribir, desde luego que no procede esta sugerencia, ¿no? Si te gusta, claro que procede. A lo mejor escribir una pequeña cartita a la persona que se fue. Si son muy chiquitos, a lo mejor animarlos a que hagan un dibujo, recordando pues cosas que hayan vivido juntos, experiencias lindas que hayan tenido. Y es muy lindo si nos vamos a la etimología de la palabra recordar, ¿no? Recordis quiere decir volver a pasar por el corazón. Recordar a los que se fueron, recordar a los que se nos adelantaron, es envolverlos nuevamente con nuestro amor, con nuestro cariño, y es una forma de seguir pues sintiéndolos, voy a entrecomillar esta palabra, presentes, porque están presentes en nuestro amor, están presentes en nuestro cariño, están presentes en nuestra experiencia de vida. Y tener ese recuerdo no se acaba, no pasa, no se esfuma. Me acordé de una leyenda griega que, si me permites, te comparto. Es una antigua leyenda griega que hace referencia precisamente al alto costo de amar. Esta leyenda cuenta que una mujer fue al río Estigia, en donde un gentil balsero llamado Caronte estaba listo para llevarla a la región de los muertos. Caronte le recordó que tenía el privilegio de beber las aguas del Leteo y que, si las bebía, ella podría olvidar por completo todo lo que dejaba atrás. La mujer ansiosamente le preguntó: ¿olvidaré lo que he sufrido? A lo cual Caronte, el balsero, asintió y le dijo: pero recuerda que también olvidarás tus alegrías. La mujer preguntó de nuevo: ¿y olvidaré mis fracasos? El viejo balsero agregó: y también tus victorias. Por tercera vez la mujer volvió a preguntar: ¿olvidaré cómo he sido lastimada? Olvidarás también cómo has sido amada, agregó finalmente el balsero.
Entonces la mujer se detuvo a pensar la situación cuidadosamente. Dice la leyenda que ella prefirió no tomar el agua del leteo, prefirió retener sus recuerdos, aún los de sus sufrimientos y penas, en lugar de ceder sus recuerdos, los recuerdos de sus alegrías y de sus amores, porque eran parte de su mejor tesoro. Y es un poquito esto a lo que estoy haciendo referencia. Entre nuestros recuerdos, el amor que profesamos a los seres que se nos adelantaron, es uno de nuestros más valiosos tesoros, porque ese ahí está, perdura, no tiene fecha de caducidad y nos acompaña en la vida. Pero el tema es que nos acompañe, amigos, de una manera que no nos atore en el caminar. ¿A qué me refiero con que nos atore en el caminar? Fíjate, Jorge Bucay es un extraordinario escritor que nos ilustra muy bien esto que estoy diciendo en un cuento que tiene que se llama La isla de las emociones. En este cuento, Jorge Bucay dice, pues que en aquella isla donde habitaban todas las emociones, un día la sabiduría convocó una reunión y les informó a todas pues que la isla estaba próxima a hundirse. Así que ella, junto con la previsión, habían construido un avión y se irían, terminando esa convención, a la isla de al lado. Así que les recomendaba a todas pues construir una balsa, algo que les permitiera ponerse a salvo para también irse a la isla de al lado. Las emociones se quedaron todas perplejas ante la noticia. La sabiduría terminó la reunión y efectivamente se fue con la previsión a la isla de al lado. Todas aplicadas empezaron a construir sus balsas, barcos, ¿verdad? Y empezaron a emigrar una tras otra, todas menos el amor. El amor se negaba a abandonar esa isla y decía, pero ¿cómo es posible? Si yo aquí he vivido cosas maravillosas, yo no puedo dejar esta isla, yo no puedo, tal vez no se va a hundir, tal vez, no sé, es una noticia falsa, eso no va a pasar. Pero para su sorpresa, la isla comenzó a hundirse, más rápidamente de lo que imaginó. Se dio cuenta de que no había construido ninguna balsa, entonces dijo, ya no estaba en tiempo de hacerlo. Así que pasó por ahí una enorme balsa, un enorme barco, el de la riqueza, y le gritó, ¡Hey, riqueza! ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías llevarme a la isla de al lado? No construí barco, la isla se está hundiendo. La riqueza le contestó, bueno, sí, efectivamente, este barco está muy grande, pero va lleno de tesoros, diamantes y mucho dinero. La verdad es que no tengo espacio para ti, lo lamento. Después vio por ahí pasar el barco hermosísimo de la vanidad, le hizo señales gritando, ¡Hey, vanidad! Hay un espacio para mí en tu barco, el barco tan hermoso. Mira, se hunde la isla, no tengo cómo salvarme. La vanidad le dijo, sí, claro, mi barco es hermoso, tú lo has dicho, muy bello. Y no, pero mírate a ti, sucio, tan roto, tan lastimado. Ay, no, afearías terriblemente mi embarcación. Lo lamento, no tengo sitio para ti. Ay, el amor empezaba como a desesperarse un poco y vio por ahí que pasaba una barca un poco más modesta y era la tristeza. ¡Hey, hermana, tristeza! Soy yo, el amor. ¿Harías un sitio para mí en tu balsa? Se hunde la isla y no tengo cómo salvarme. La tristeza lo miró y le dijo, bueno, mira, la verdad es que me siento tan triste que preferiría estar sola. Y por eso no te llevo conmigo. El amor se dio cuenta que verdaderamente ya estaba por hundirse la isla cuando de repente alguien lo chistó, alguien lo llamó. Volteó y encontró un viejito
un viejito de barba muy larga que le dijo, ven, sube a mi barca, sube a mi balsa, yo te llevo, yo te salvo. Una barca muy modesta, muy sencilla. Y el amor subió a la balsa del viejito, ¿verdad? Que lo llevó afortunadamente a la isla de al lado. En cuanto el amor bajó, el viejito desapareció, ni siquiera esperó a que le dieran las gracias. El amor se quedó como un poco confundido y al llegar a la isla se encontró con la sabiduría y le platicó lo ocurrido. Me salvó un viejito que no supe ni siquiera quién era, nadie de los demás quiso ayudarme. Y le dice la sabiduría, ¿no sabes quién te salvó? Era el tiempo fue el que te salvó, amor. Y como dice la conclusión de este cuento y de esta historia, queridos amigos, solo el tiempo puede salvar al amor de una pérdida. Y sí, es el tiempo, y lo sabemos, y así lo decimos. Pero no se trata nada más de quedarnos de brazos cruzados a que el tiempo pase para decidirnos a seguir la vida. Vamos en ese río tiene movimiento, ese río tiene un cauce. Y no podemos beber 2 veces la misma agua de un río. Así es el duelo. El duelo es un tránsito continuo, no se estanca. No lo estanques tú tampoco. No lo estanques con historias que no te ayuden a sentirte bien. No lo estanques con culpa. Deja que fluya. Hazte cargo de esas emociones. Agarra una rutina. Se vale pedir ayuda. El duelo pasa y estamos diseñados para transitar por él de manera natural. Pues espero con esto, queridos amigos, haberte acompañado en este bosque del que hablaba yo al principio del programa, que a veces se torna un poco oscuro, el bosque de las pérdidas. Y de la mano, siempre es mejor caminar en este bosque de la mano. Así que pues llegamos ya al final de este programa. Sabes que como siempre, antes de despedirme, me gusta agradecer a nuestros directores de edición, Ricky Gómez, Paula Guzmán. De verdad, siempre reitero mi agradecimiento por la confianza de dejarnos este micrófono. Y a ti, amigo Radio Escucha, pues gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Si te encuentras en una situación de pérdida, pues y quieres acompañamiento, también te dejo por aquí mis redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como Consulta Estrella y en Facebook como Psicóloga Estrella. De cualquier manera, estamos también en las redes sociales de Radio Pasión, que es Instagram. También estamos en Facebook, ahora en TikTok, y nos encuentras en YouTube, Radio Pasión con /S. Y bueno, pues el tema es seguir conectados, queridos amigos. Y por aquí te dejo con una canción. Siempre me gusta al final del programa dejarte algo que pudiera estar relacionado con lo que hablamos aquí. Un abrazo y hasta la próxima.